Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con el profesor Genaro Mosquera en su segmento itinerario académico y con el profesor Juan Troconis. Lo hemos hecho durante las últimas semanas antes de las elecciones. Hoy estamos viviendo las experiencias amargas de un nuevo juego macabro, pero de todos modos nosotros con los años vividos sabemos que no se pueden perder las esperanzas. Conocimos muchas etapas de lucha parecidas, porque nos tocó vivir también la dictadura de Pérez Jiménez y lo que nos contaban nuestros abuelos y nuestros padres de la de Gómez. Una dictadura más, de alguna manera, pues, forma parte de esos ciclos históricos, ¿no? Pero la verdad tiene que imponerse, se impone sola. Si no la impone Dios, ¿no? Debemos reconocerlo, pues. Entonces, frente a este panorama que estamos viviendo, están surgiendo muchas aristas. Eh, eh, Hay quien dice, pues, que si a lo interno no hay quien tome la decisión de poner a esta gente en su lugar, habrá en algún momento dado por alguna vía justicia verdadera. Y hay quien la está invocando hoy día a través de un organismo multinacional, un organismo a otro, porque aquí la OEA le está pidiendo a la Corte Penal que se pronuncie. Y quienes nos han arrebatado en esta oportunidad el triunfo tienen juicios abiertos desde hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que cometen desmanes y que violentan las leyes y las constituciones y la convivencia pacífica. Entonces yo creo que nos corresponde, con la adultez que tenemos, ser ponderados, pero al mismo tiempo muy firmes en nuestros propósitos y nuestros postulados de lucha, que lo hemos venido manejando de hace mucho tiempo, intentando entregar, como decimos siempre, el testigo a las nuevas generaciones y que aprendan a valorar que todo tiene sacrificio y requiere luchas verdaderas, dentro de la racionalidad, por supuesto, que es la que al final debe imponerse. Entonces me gustaría Bueno, que, siendo ustedes academia y docentes, pues yo creo que evaluemos esto en su justo término. sí, yo creo que es deber de la academia y de que nos representamos a la misma tratar de dibujar un esquema general, analítico de la situación que estamos viviendo en Venezuela, que se ha precipitado como consecuencia del proceso electoral vivido el domingo próximo pasado. La verdad es que los objetivos que se plantearon popularmente de ir a unas elecciones se cumplieron en el sentido de que la opinión pública, el pueblo venezolano respondió positivamente al llamado y la consecuencia directa de esa respuesta es que tenemos un presidente electo. Independientemente de las posturas que tiene el régimen de no aceptar una realidad tan determinante como fue la de la respuesta de la opinión pública expresando su voluntad. Se cumplieron todos los procedimientos, las expectativas, se verificaron todas las estimaciones, se hizo patente una diferencia extremadamente significativa entre un candidato y otro, y con ese soporte, con esa verdad en la mano, nos enfrentamos ahora a una situación de desconocimiento, de enfrentar ese desconocimiento con un papel improvisado, con el cierre completo de los accesos formales a, a los procedimientos del CNE, de negar la construcción de una plataforma que se creó con el objetivo de controlar el voto, cosa que efectivamente se logró mediante una red social que permitió que cada testigo de mesa pudiera escanear los resultados y construir una base de datos inapelable, donde cada uno de nosotros fue capaz de obtener el acta firmada en original de cada uno de los centros y mesas de votación. Todo ese esquema se cumplió y es desconocido
con una estrategia de ruptura total de desconocimiento legal y que va directo a una dictadura formal porque se apoyan en sistemas institucionales corrompidos como es el CNE, como es el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Fiscalía, que los convierten en instrumentos de persecución. Se abre entonces el, un esquema mediante el cual se hace un control primero de los medios. Es una vergüenza nacional poner cualquier canal o emisora de radio en Venezuela donde lo que hay es música jacarandosa, los locutores de turno no le prestan atención al asunto por miedo o por chantaje o por colaboracionismo y nos aislaron desde el punto de vista comunicacional y con el atrevimiento de romper cada momento comunicaciones por internet, intervención de las redes, tratando de poner noticias falsas y de construir una narrativa completamente eh, sospechosa, orientada a consolidar un poder por la fuerza, porque por la vía democrática no lo han logrado. De tal manera que frente a eso se percibe ahora un segundo plano, que es la represión. Hasta esta fecha, hasta esta mañana, ya exceden los 20 personas fallecidas como consecuencia de manifestaciones públicas. El número de apresados, especialmente testigos de mesa y de dirigentes locales, pasó de los 2 millones de personas. Y la amenaza velada contra cada uno de los que tenemos voz propia es evidente. Esto significa que estamos en una fase de represión política que además se manifiesta en las calles con una represión violenta por parte, en primer nivel, de los círculos bolivarianos armados, incluso delante, teniendo armas de la fuerza pública. La Guardia Nacional, ya plegada, entra en el segundo nivel a operar de una forma agresiva, brutal, consolidando una dictadura. De tal manera, pues, que frente a todas esas estrategias dictatoriales que vienen acompañadas de un tercer elemento, que es, entre comillas, ocurrir a las instituciones públicas para invalidar el proceso electoral, para comprometer jurídicamente la actuación de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia como responsables de la violencia y están dirigidos a su captura y eliminarlos de luego. Han acallado las voces disidentes de todas las formas habidas y por haber, con todos los chantajes del caso, hasta el punto de que casi no hay manifestaciones públicas, excepto la voz de la referencia que se filtra en espacios de las redes sociales, pero que incluso los partidos políticos que la acompañaron no se han manifestado, o por lo menos no sé si los han coartado, pero no he escuchado todavía eh, valores solidarios, expresiones solidarias de lo que está ocurriendo en Venezuela. Con el agravante de que el tema se ha vinculado a los organismos internacionales que están también contaminados. Mire, las Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, la Corte Penal Internacional, esos están integrados por personalidades que responden a distintos intereses. Y ahí también se juega la división. Y el mejor ejemplo ocurrió en la OEA, donde los países como Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Cuba no, porque no ahí, no, pero se han manifestado para boicotear la aplicación de la Carta Democrática. O sea que realmente no se puede contar con los organismos internacionales para demostrar esta denuncias y esta actuación del régimen. Eso nos lleva entonces a un impacto de carácter social importante en el país. Lo estamos viviendo, una rebelión total, una violencia inducida, un enfrentamiento social, un descontento generalizado. El país está paralizado, con respuestas esporádicas para evitar que sean masacrados, y eso ha determinado
a la hora de hoy, a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, ha determinado un grado de incertidumbre importante frente a, una, a un panorama donde los organismos internacionales no intervienen, los gobiernos se transforman en simples espectadores y no se puede esperar entonces que venga nadie a salvar la democracia venezolana, sino el propio pueblo venezolano. Y eso ahí es donde vale la pena llamar que la movilización estudiantil, la movilización de los partidos, que sea líder de conducir las aspiraciones populares, que son evidentemente por su cuenta, que requieren ese liderazgo más allá de la formidable oposición que está haciendo María Corina con sus estrategias favorables y que han puesto de manifiesto el engaño, han puesto de manifiesto el fraude y se ha demostrado el fraude con una velocidad inusitada. Al contrario de otras veces, debo refrescar la memoria, el 2018 nosotros hicimos, el Friday se hizo, fue tomado en cuenta por el Tribunal Supremo, se dictaron sentencias, inclusive que dieron origen a una transición en manos de gente de la Asamblea Nacional, que tampoco funcionó, y al fin de cuentas nos encarrilaron y se corre el riesgo de que pudieran hacer lo mismo en estos productos. El pueblo venezolano está prácticamente conteste de todo lo que ha pasado, saben cómo reaccionan y esta vez 9 de cada 10 venezolanos está listo para acometer acciones cada vez más fuertes para preservar la democracia. Ese es un esquema general Sí. que hemos examinado en el sector académico, que hemos compartido con mucha gente que está examinando esto con ponderación y que realmente no queremos que se perfile definitivamente y se monte una dictadura en Venezuela, que es el propósito final del partido gobierno. Sí, bueno, esquemas hay, se están evaluando, hay algunas reacciones que son favorables a la lucha que hemos venido sosteniendo. Por algún lado tiene que surgir la sindéresis, la racionalidad. Yo creo que eh, a nivel global, como hablamos, hay muchos intereses, pero también los intereses, por muy poderosos que sean económicamente, requieren de paz y de seguridad jurídica para funcionar y tendrán que dar sus aportes en un momento dado para mantenerse como los capitales que de alguna manera eh, sirven para motorizar los cambios que hagan falta en cualquier Sí, lugar eso del es mundo. verdad, pero fíjate tú las evidencias. Se logra demostrar acta en mano con casi el 90% de las actas que ya se tienen, que son elementos de prueba, que son evidencias jurídicas, y se lleva a un organismo internacional que debe pronunciarse por un fraude que fue demostrado. Sí, sí, E incluso ahí se exigía que simplemente se abrieran investigaciones claras entre las manifestaciones, incluso de gente que en otras oportunidades han acompañado al gobierno, el caso del Centro Arte. Bueno, pues no, simplemente se le convierte en una votación de carácter político, donde se dividen las fuerzas entre pro-occidentales y occidentales. Bueno, ¿qué es esto? Y entonces países como Rusia, China, Irán intervienen subrepticiamente en suelo americano tratando de conducir procesos montados en intereses ideológicos. Bueno, pero entonces, ¿cómo creer en las estructuras legales, entre comillas, que sí, están siendo manipuladas a veces más subalternas? Este es un tema muy peligroso, muy delicado, pero hay que enseñarlo objetivamente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar las esperanzas, porque a fin de cuentas, esto va por un camino que no, a mí personalmente no me gusta, porque soy contrario a la violencia, soy contrario a forzar situaciones, pero que nos están llevando a un arrinconamiento frente al miedo, a los compromisos a la articulación que tiene este gobierno en particular, no solamente con organismos adversos a la democracia y con gobiernos dictatoriales, sino que además va mucho más allá porque está vinculado a la guerrilla, está vinculado a la protección al narcotráfico, está vinculado a procesos precisamente no santos cuyas características
y factores que han sido examinados cuidadosamente. Bueno, sí, profesor Genaro, estamos clarísimos en todo eso y hay que empezar a visualizar de aquí en adelante pues cuáles pueden ser los pasos más racionales y más coherentes, porque la lucha no se puede abandonar. Mal que bien, pues es bastante lo que se ganó este domingo 28. Yo creo que el mundo entero está persuadido de eso y a lo interno también. Ahora cada sector y cada grupo pues tendrá que motorizar sus propias acciones para volver a alcanzar el aglutinamiento necesario en un sistema de lucha que hay que mantenerlo y que todavía hay algunas vías institucionales a nivel global que pudieran funcionar. No quiero asegurar que ocurre, pero están allí y ojalá pues que estas persuasiones que nosotros hacemos por aquí de alguna manera muevan la fibra democrática de aquellos a quienes les toque tomar decisiones de aquí en adelante según los pasos jurisdiccionales que haya que aplicar, ¿no? Entonces yo quisiera, profesor Troconis, que usted también me diera su parecer y qué sugiere, qué recomienda, qué debemos hacer. Bueno, José Antonio, yo voy a retomar eh, lo que estaba planteando en el momento que hubo la interrupción por la caída de la electricidad en tu ámbito donde estás tú operando, ¿no? Yo venía señalando que el proceso ha sido impactante, que hemos tenido que superar el efecto que eso ha tenido desde el punto de vista emocional en todos nosotros, pero que estamos obligados a mantener nuestro marco de pensamiento y nuestras reflexiones dentro del ámbito del deber ser. Y al respecto, estoy, estoy intentando mantener mis análisis con dando, apoyándonos en lo que ha sido nuestra fortaleza. Es indudable que nosotros estábamos esperando un proceso de transición que debía empezar desde el momento que se conocieran los resultados electorales. El resultado electoral y la verdad está en nuestras manos. Existe una información contundente sobre el resultado obtenido a favor de Edmundo González Urrutia. La votación fue mayoritaria. La participación fue importante y particularmente yo creo que nosotros debemos de darle mucho valor a que ese resultado está acompañado con una presencia significativa de los sectores de menores recursos del país, de los sectores más afectados desde el punto de vista social. ¿Qué quiere decir esto? Que eso fue en el pasado los soportes sociales que le dieron cabida a la existencia de ese proceso político que se llamó socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana. Allí no tienen apoyo. No hay una mesa en la cual, en ninguna parte del país, en la cual esa propuesta del continuismo de Maduro haya tenido resultados superiores a la que tuvo la candidatura de Edmundo González Urrutia. Me quiero trasladar que de no haber ocurrido el bloqueo inconstitucional e ilegal que le hicieron a María Corina, de haber sido María Corina la candidata, figuro hasta cuál ha podido ser entonces la diferencia entre María Corina y Nicolás Maduro. Yo creo que nosotros estamos en presencia de un proceso de mayor conflictividad en esta transición que tiene que ocurrir en el país. Al final tiene que eh, concretarse la sustitución y la salida de esta gente del gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, nosotros estamos en un proceso de mayor deterioro, de mayor conflicto dentro de la sociedad, cuando esto se ha podido hacer dentro de los parámetros de buscar salida, de colocar la razón en todos nuestros procesos y nuestras conductas y ponernos de acuerdo en las cosas. Estamos obligados a mantener las bases de trabajo y de análisis de las cosas dentro de nuestras líneas de pensamiento con el sistema democrático. Eso es una obligación. Claro. Y confiar en que tenemos un liderazgo que nos ha dado demostraciones contundentes de que sabe
cómo manejar cada uno de los factores. María Corina Machado en este momento debe estar asumiendo un rol importantísimo de interacción con el mundo externo. Y por supuesto, creo yo que con mucha prudencia no se está invitando a la población a un proceso de conflictividad porque estamos conscientes de que las armas están dispuestas a actuar sobre la población y es necesario hacer contribuciones una vez más para evitar que ese baño de sangre anunciado desde el gobierno pueda ocurrir. Okay. Con todo y esa conducta moderada, han existido la confrontación producto del desconocimiento de los resultados. Ese es el proceso que tenemos viviendo nosotros en este momento. Nosotros estamos viviendo un golpe de Estado a la institucionalidad, a la institucionalidad del voto, de la voluntad popular, de la soberanía. Eso se desconoció. ¿Y quiénes son los participantes en ese golpe de Estado? Bueno, tenemos al presidente del CNE metido en eso, al presidente del CNE y todo ese gentío que está por debajo, que no se ha diferenciado, porque allí tenían que ocurrir. Algunos rectores los rectores se supone que están todos de acuerdo. Yo estoy en una organización como esa y viene por muy presidente que sea el fulano de tal. Y yo me diferencio, como lo hicimos nosotros cuando Chirino cometió aquel error, el Genaro, y que nosotros nos diferenciamos, nosotros no acompañamos a Chirino en lo que ellas actuaron. ¿Por qué? Porque era una conducta equivocada. Entonces, ahí esa gente están obligados a diferenciarse de lo que ha hecho el señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Sí. Ahora, fíjate bien, yo quiero acotar aquí lo siguiente, ¿no? Yo no sé si, o sea, el proceder de esta gente, que hoy día se les califica como dictador, que están asumiendo pues en la violación de una norma que está a la vista de todo el mundo, y pretenden y pudieran llegar al rol de genocidas, porque, o sea, lo que está el pueblo es reclamando que se le respete su derecho a elegir y eligió. Entonces, así es. hay formas de reclamarlo, hay muchas, pero el problema es que todos los poderes están en manos de ellos. No hay a quien acudir para pedir una verificación de esos números. Entonces, ante un panorama así, yo me pregunto en quién confiamos para que nos clarifique el problema y esto se resuelva. Porque si la gente sale a la calle y la siguen masacrando, ya están pasando al rango de genocidas. Y hay organismos que sí pueden en un momento de eso y una categoría de tal delito actuar de manera determinante y usar los mecanismos que haya para ponerlos en su lugar. No sé cómo sería. Bueno, Ha pasado en otros países. José Antonio, hoy nosotros no podemos decir que vamos a confiar en Asamblea Nacional, en Consejo Nacional Electoral, en Fiscalía, en Presidencia, en nada de eso. Pero nosotros no podemos, ellos. Porque ni en los militares, tampoco. Al menos todas esas estructuras están en el poder central que representa Nicolás Maduro. Pero es que hay otra cosa, hay otros elementos de convicción que la comunidad internacional tiene que observar y reconocer. Es que no es solamente que le están robando la elección a los que votaron ahora, es que hay 4 millones afuera que no pudieron votar y adentro hay 2 millones más que tampoco lo dejaron inscribir. Entonces, todas esas violaciones. Pero con todo y eso, quienes tuvieron la oportunidad de votar le dieron una paliza. Por lo mismo. Entonces, pero ese es un valor de convicción que tiene que asumir la comunidad internacional y darse cuenta que aún así... Es correcto. Ahora tenemos que tener y entender que el proceso de la comunidad internacional es un ajedrez que se está jugando de otra manera, ¿no? Ese no es la... Bueno, siempre se ha jugado así, pero de todos modos yo creo que... Y eso es más complicado nosotros en este momento poder tener suficiente información y elementos de juicio para juzgar la posición de cada quien. Allí, por ejemplo, nosotros vimos que Brasil se abstiene, pero Brasil está por debajo de cuerda, por decirlo de alguna manera, haciendo contribuciones de otro tipo. Fíjate ahí que se está
dándole protección a la sede de Argentina Sí, y amparando a la gente que está asilado en la embajada eso de lo leí esta Argentina. mañana, eso lo leí esta mañana Entonces, y me pareció muy racional. hay procesos en marcha de los cuales nosotros no estamos teniendo dominio. Sí, Y en la comunidad internacional hay procesos en marcha. sí, Ahora, ¿cuáles son esos procesos en marcha? Bueno, la posición de Estados Unidos ha sido contundente. sí, Eso no podemos considerar que no lo ha sido así. Aparentemente Petro a su estilo, a su manera y con su conflictividad interna, porque Petro está teniendo un proceso personal de gran dificultad, porque él le encantaría que el resultado eh, que de las elecciones hubiera sido distinto, sí. pero ahora no, ahora él está teniendo que manejarse dentro de la dificultad de cómo hacer su mejor aporte para el factor ideológico que él preferiría que se mantuviera en Venezuela. Claro. Entonces tiene que jugar de otra manera. Ahora, tenemos la gente en Chile. Nosotros tenemos Sí, un aliado en Chile de importancia. Las posiciones que han mantenido Uruguay y Perú. Yo creo que allí hay una configuración a pero nivel fíjate una internacional. cosa, perdón Juan, que nos quedan 5 minutos. Yo quiero acotarte lo siguiente. En política internacional los países se mueven con mucha prudencia, pero cuando tienen Por que supuesto. tomar determinaciones claras, las tienen que asumir porque si no se hunden ellos también. Pero la, En América Latina, gradualmente se pueden ir sumando otras voluntades que pueden facilitar la solución a través de un diálogo en otro nivel. Porque es que estos países tienen que entender que si esta gente se queda a trocha y mocha con el poder en la forma en que lo están pretendiendo, o sea, van a tener un problema de conflicto todos estos países con unas nuevas migraciones y eso no lo aguanta nadie. eso Eso va a forma generar una parte, reacción también. esas cosas forman parte de los aspectos que van a ocurrir y que van a hacer mayor presión a nivel internacional, que los va a obligar a una toma de decisiones, a buscar correctivos para el proceso venezolano. Tenemos Eh, 6 meses, eh, Genaro, tenemos 6 meses, Genaro, para que el poder y la toma del poder por parte del mundo sea efectiva. En esos 6 meses, Maduro puede estar allí porque todavía dispone de un lapso, ¿no?, del gobierno que estaba eh, ejerciendo, pero no puede aplicar las medidas del otro lapso. En Bueno, consecuencia, a favor del bueno, otro lapso pueden venir una serie de resoluciones y pasos que son bien importantes y que hay que alentarlo. Para que cierre, Genaro, tenemos 3 minutos. el deber ser es el deber ser, no necesariamente es. El gobierno asumió una postura dictatorial, se apoderó institucionalmente a su favor y trastocó la voluntad popular. Tenemos la verdad en la mano, tenemos la demostración del fraude cometido, tenemos la demostración de la usurpación del poder, tenemos el apoyo internacional en su mayoría, pero no debemos dejar de reconocer que hay intereses geopolíticos que marcan una diferencia entre países y eso genera un escenario externo complicado y que no necesariamente tiene incidencia directa en la solución a corto plazo del problema de legitimar las elecciones en Venezuela. La fuerza es interna, la gente está protestando, la gente está clara exigiendo cobrar su voto y eso es demasiado importante y se está generando un conflicto social que no hay fuerza armada que la detenga. Yo creo que ese es en buena parte el desiderato de hoy. Por eso usé Primero el de término agosto. genocidio, que yo no sé si están dispuestos los militares y todos ellos a No, pero caer ya en ese llevan 20 plan. muertos y la gente no reacciona. Yo le he visto, por ejemplo, manifestaciones muy claras acerca del genocidio que se está cometiendo en las calles. 20 muertos son 20 muertos, mucho más que las épocas anteriores, y en creciendo. Y la represión sigue creciendo de una manera exponencial. Es decir, estamos enfrentando un gobierno alzado, un gobierno que se sustenta ahora en un golpe de Estado. Pero Así de eso sencillo. está ocurriendo en el periodo que él todavía está ejerciendo. Ese es el problema de él. Pero el Bueno, que claro, viene no golpes, es un en todo periodo que caso. se puede imponer por distintas vías y se tiene que estructurar y empezar a armar en función de ello.
estos 6 meses, él está haciendo los desmanes que le da la gana, pero de eso se está tomando debida nota y todavía hay 6 meses como para deponerlo. Bueno, muy bien, yo creo que ahí está el problema, cómo desbaratamos ese No grupo. sé, yo no me atrevo porque yo no Ese soy es un tema. estratega, yo no soy Ese es estratega un tema y militar. dejamos que los acontecimientos comiencen a procesarse. Yo Claro, creo que inclusive un minuto. la institución sobreviviente venezolana tiene que responder, no pueden dejar sola a María Carolina Machado. Así es, así es. Todas las instituciones académicas, las instituciones universitarias, los gremios, los sindicatos tienen que manifestarse, los partidos políticos tienen que manifestarse. Yo les hago un llamado, manifiéstense, señores, no pues se pueden quedar callados. Y están Exactamente. callados. Sí, No he escuchado nada hasta esta hora. bueno, pero vamos a esperar, Es hora de que la sociedad en común, con su conjunto, exprese que debe ser la solución para el país. así Es es. hora de que todos fijen posición. Han habido algunas cosas. El Consejo Universitario ha dicho algunas cosas, han habido algunos consejos de facultad que se han pronunciado, hay algunas tendencias, pero eso tiene que ser de manera mayoritaria y que cope todo el escenario Aquí nacional. vamos a seguir trabajando toda la semana y los días que haga falta y las veces que haga falta salir, ustedes simplemente me llaman. Si tienen otros voceros, los traemos aquí, pero vamos a posicionar el mensaje que alienta el sostenimiento de esta lucha hasta el final, como lo dijo María Corina. Bueno, todo está dicho, todo está ¿Okay? dicho, todo está Esta señal dibujado. está abierta, ya lo saben, no es hoy nada más, sino nos corresponde estar por aquí las veces que haga falta y con quien corresponda. Vamos ¿Okay? a estimular la presencia de otras personas para el próximo programa. Por favor, sí. ¿Ok? Bien. Bueno, Perfecto. les agradezco mucho su tiempo de Bien, hoy. Antonio. Yo creo que Gracias estamos por su claros tiempo. y esperemos que todo el mundo esté claro como nosotros. Gracias por su tiempo. Un Itinerario abrazo. académico para todos ustedes con el profesor Genaro Mosquera y su invitado, el profesor Juan Troconi. Y vendrán muchos más invitados que nos esclarezcan esta situación. Gracias por su tiempo.